Egun on guztioi, eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaurkoan, pasadan ikasturtean, 2016-2017 ikasturtean, eskola jasarpenak izan zuen bilakaera zuengan atzera gatoz. Baina prentsaurreko honetan, ikuskaritza zerbitzu jaso dituen datuez aparte, bizikasi ekimenak orain arte izan duen ibilbidea ere azpimarratuko dugu. Dakizuenez, bizikasi duela hilabete batzuk martxan jarri genuen, ikastetxetan bullyingari aurre egiteko asmoarekin. Guzti honetaz hitz egiteko, hemen nirekin, Jose Angel Ayukar, nire eskubian, Hezkuntza Saileko ikuskari nagusia dago, eta baita, nire eskerrean, Aitor Albizu ere, Durangoko berritzeguneko aholkularia eta bizikasi egitasmoa landu eta gaur egun ikastetxeetan bultzatzen duen teknikaria. Egunon, como decía, esta mañana os hemos convocado para informar sobre los casos de acoso escolar que durante el curso pasado, el curso 2016-2017, han registrado desde el Servicio de Inspección del Departamento de Educación. Vamos a repasar su evolución ahora a continuación, pero también vamos a aprovechar esta rueda de prensa para conocer en qué momento se encuentra la implantación de la iniciativa Bizikasi, del Plan contra el Acoso Escolar que hemos puesto en marcha este mismo curso. Una iniciativa con la que buscamos ayudar, formar y orientar y dotar de herramientas a todos los centros escolares. De ello también vamos a hablar en los próximos minutos. Lo que sí me gustaría es comenzar mencionando el importante papel que, especialmente en este asunto, estáis jugando los medios de comunicación. Es un asunto tremendamente sensible y serio. Y hablar de ello, poner el foco en este problema, ayuda y mucho en la sensibilización del acoso escolar. Podemos asegurar que el acoso escolar, que el bullying, se ha situado ya en nuestra agenda social. Y eso es bueno. Gogoratuko duzuenez, eta banatu dizuegun dosierrean jasotzen denez, pasadan urtean, bullyingaren inguruan aztertutako kasu kopuruak oso indartsu egin zuen gorantz. Bai, aztertutako kasuak, eta baita, aztertu ondoren, bullying kasu bezala identifikatu zirenak ere. Kolpera eman zen, igoera horrek, argi erakusten zuen, gizarteak guztiz sentsibilizatuta zegoela eskola jasarpenarekin. Orain, jarraian, pasadan ikasturteko datuak aztertuko ditugu. Eta konturatuko gara, goranzko tendentzia hori gelditu egin dela. Baina hala ere, ikastetxeek eta ikuskaritzak kasu asko aztertu behar izan dituztela joan den ikasturtean zehar. Az gaitezen datuak aztertzen, eta lehenengo informazioa grafiko honek ematen digu. Esan bezala, 15-16 ikasturtean aztertutako kasuetan izandako gorakadaren ondoren, 16-17 ikasturtean aztertutako kopurua jetz egin da. Hala ere, 453 kasu izan ziren aztertutakoak, eta zenbateko hori zer historikoren bigarren altuena izan zen. Vemos cómo se ha producido un descenso en el número de casos que fueron analizados por los centros escolares y el servicio de inspección. Después de la fuerte subida del curso 15-16, en el 16-17 ha habido una bajada, aunque también hay que destacar que a pesar del descenso, hablamos de la segunda cifra más alta en los últimos años. De todas formas, este segundo gráfico recoge mejor la evolución de los casos identificados finalmente como acoso escolar. De sus 443 casos analizados, se identificaron como bullying un total de 86. Por tanto, sí vemos un descenso significativo en el dato de casos de acoso respecto al curso anterior. La cifra desciende de 121 casos en el curso 15-16 a los mencionados 86 casos en el curso pasado. Esa misma información la podemos analizar en esta tabla, donde además recogemos el porcentaje de los casos que, tras haber sido analizados, finalmente se han identificado como casos de acoso escolar. Ese porcentaje se sitúa en el 19,4%, un porcentaje más bajo que en años anteriores. Esan bezala, konfirmatutako kasuen zenbatekoa 86koa da, arinagoko ikasturtea baino bajoago. Zentzu horretan, esan dezakegu jasarpen kasuak berantz egin dutela arinagoko ikasturtearekin konparatu ezkero. Datu horren arabera, aztertutako kasu guztien 19,4% identifikatu da bullying bezala. Hurrengo taulan ikus dezakegunez, kasu gehienak bigarren hezkuntzan ematen dira.
baina baita lehen hezkuntzan ere. Lehen hezkuntzari dagokionez, kasu gehienak adin altuenetan ematen dira. Hau da, 10 urtetik 13-14 urte bitarte horretan, identifikatu ditugu jazarpen kasu gehienak. El mayor número de casos se producen en secundaria, aunque también es significativa la cifra de primaria. Es en este último curso de primaria y los 2 primeros cursos de secundaria donde se suelen producir el mayor número de casos habitualmente. Y en este último análisis también constatamos este hecho. Analizamos ahora las diferentes casuísticas que se dan en relación a los casos de acoso confirmados. Hemos agrupado los casos en diferentes tipos de maltrato. La que más se repite es la exclusión o marginación social, con el 49% de los casos. Le sigue la agresión verbal, con el 21%. 14% de los casos corresponden a agresiones físicas. 8% intimidación, chantaje o amenaza. 4% otra tipología de hechos y finalmente un 3% corresponde a acoso o abuso sexual o acoso sexista. Y añadimos un dato más que me parece muy a tener en cuenta. En el 20% de los casos, Internet, las redes sociales, han tenido una incidencia importante en el caso del acoso escolar. En resumen, estas son las cifras del curso 16-17 y ante ellas solo nos queda seguir trabajando. Debemos perseguir el objetivo de que ni un solo alumno o alumna sufra ningún tipo de acoso o agresión a lo largo de su etapa educativa. En ese sentido, es importante conocer la evolución que ha tenido en los últimos años, pero también la propia labor del cuerpo de inspectores e inspectoras del Departamento de Educación con respecto al acoso escolar. Como he señalado, son los responsables de elaborar las estadísticas para el posterior análisis que realizamos en torno al acoso y se encargan, sobre todo, de realizar un seguimiento del problema, pero también de acompañar a los centros cuando se produce un posible caso. Voy a pasar la palabra a José Ángel Ayúcar, el Inspector General de Educación, para que nos cuente la labor de inspección en este asunto tan sensible. José Ángel. Eskerrik asko. Egunon, ikuskaritzaren papera zentzu honetan aldatu egin da azken urteotan. Hasiera batean ikuskaritzaren papera izan da paper reaktibo bat. Ikuskariak beti izan da asunto hauetan sartu dan azkeneko faktorea. Hau da, familiak, gurasok, irakaslek, ikastetxek eta hori landuta zukatenean, azken momentuan deitzen zioten ikuskariari aspektu hauek lantzeko. Guk lehenengo momentutik egin genuen protokolo bat kasu hauetan erabiltzeko, baina protokolo hori ez da modu berean erabili ikastetxe guztietan. Hau da, guk protokoloa bere momentuan eskegi genuen web horrian eta hor zegoen eta kasuak gertatzen zirenean gertutako kasuari esaten genien protokoloa aplikatu behar zitzaiela. Orain dela 2 urte pentsatu genuen hori ez zala modua ibiltzeko eta gure lana beste modu batean egitea pentsatu genuen. Guk egiten dugu, esaten dugu gure egiteko ereduari supervisioa esaten diogu, supervisión de centros. Supervisio horretan pentsatu genuen acoso, jazarpena, sartu behar genuela faktore importante bat bezala. Eta orain dela 2 urte hasi ginen modu proaktiboan galdetzen, ikastetxetara juten, eta ez genuen espero, kasuak zeuden ala ez zeuden, baizik eta gu galdetzea joaten ginen, protokoloa aurkeztea joaten ginen, eta beste modu proaktibo honetan hasi ginen portatzen. Aurten badakizute bizikasi sartu dela martxan, eta gero Aitorrek komentatuko dizue hori buruz, ez? Baina nik usten dut hori izan dela guretzako aldaketa importantea, eta nik pentsatzen dut ere, aldaketa horretan badagoela, besteak beste badaude beste azalpenak, baina badagoela azalpen bat esateko zergatik orain dela 2 urte eman ziren kasuen kopurua nabarmenki hasi ziren. Zer gertatzen da? Ez dira kaso gehiago gertatu, baizik eta nik usten dut kaso gehiago ikusi egin ditugula, visualizatu egin ditugula, egin dugun aldaketa hori dela eta. Eskerrik asko, Jose Ángel, eta kontuan izan behar dugu, datu hauek. Ja.
Esaten ari nintzen, kontuan izan behar dugula datu hauek 2016-2017 ikasturtekoak direla, baina ordutik ona, Jose Angelek komentatu duen bezala, pauso garrantzitsu bat eman dugula eskola jasarpenari aurre egiteko asmoarekin. Hementxe bertan, pasadan abenduak 4ean, bizikasi egitasmoa aurkeztu genizuen. Dakizuenez, bizikasi hezkuntza sistema eskola jasarparen aurkako eta elkarbizitza positiborako ezarri den ekimena da. Bullyingari aurre egiteko jarri dugu martxan, beti ere hezkuntza komunitate osoaren parte hartzarekin. Bat taldea osatzen dugun denok, bullyingaren aurkako taldea. El proyecto Bizikasi arrancó hace unos meses, que es nuestra nueva herramienta contra el acoso escolar, y en ese tiempo hemos dado ya pasos importantes. Hasta el momento hemos formado a 320 asesores de los berritzegunes y a 80 miembros del servicio de inspección. También a los grupos dinamizadores de todos los centros públicos de Euskadi. Cada uno de esos grupos está compuesto por 4 miembros del centro escolar. Además, ya hemos empezado en la formación del profesorado más allá de los grupos dinamizadores. Aunque casi mejor para explicar la evolución y los pasos que está dando Bizikasi, le voy a ceder la palabra a Aitor Albizu, que es el asesor del Berritzegune de Durango, uno de los profesionales que ha trabajado desde el inicio en el diseño y desarrollo de Bizikasi y que se encarga de implantarlo en los centros educativos. Aitor. Eskerrik asko, sailburu andrea. Egunon. Bai, nik berrartuz pixka bat zuk emandako datuak, bai gura neuke hor, hoiain beste batzuk gehitu. 320 berritzegunek ide, fase ezberdinetan formatutako jendea, aholkularitza emango diotenak eta ematen diotenak ikastetxeari, ze hor, azpimarratu behar den elementu bat da, Bizikasik gehitzen dio nolabait, aholkularitza eta laguntza eremu horri, orain arte ikuskaritzak soilik egiten zuen lanari gehitzen jako. Horren bi zerbitzu garaia, era koordinatuan, era sistematikoan lanari ekingo diogunak. Hori hain zuzen ere da, Bizikasiren idea klabe bat, pivotantea da. Beste idea klabe bat da, sailburu andreak aipatu duena, bat taldea, talde dinamizatzailea. Ikastetxe guztiak daude doituta, jada, 4 kote batekin, struktura, barne, egitura batekin, referentzia izango dena, eta referentzia dena ebazpen prozesu guztiak lideratzeko. Eta horreri, gehitu behar jako, formakuntzarena. Formakuntza, hezkuntza agente desberdinei. Berritzegune, ikuskaritza, irakasleri, talde dinamizatzaile, bat taldeak, familiak, hezkuntza ez den pertsonala. Bueno, hortik ondorizatu dira datu batzuk eta aipatutako 320 pertsona, 80 ikuskariak, eta talde dinamizatzaileekin izan genuen urritik abendura bitartean, eskola publikoko 459 ikastetxetako talde dinamizatzaileak hartu zuten prestakuntza. Hain zuzen ere, 1016 irakasle. Prestakuntza honek jarraipen aukiko du. Hau izan da zikera bat. Datorren urtean berriro ekingo zaio horrelako prestakuntza bati. Eta horren urtean ere asmoa da egiteko zergatik, hau bide luze bat delako. Eta prestakuntza ezinbestekoa delako hemen dauden barrera batzuk apurtzeko. Alde batetik barrera kontzeptualak, barrera prozimentalak, eta gero alde neinean eta sensibilizazioa eta kontzientzazioa garatzen da neinean, lubaki emozionalak eta jarrera askoak ere gainditzea. Datuak, bai, estaba diciendo que uno de los elementos clave que incorpora la iniciativa Bizikasi es el que se suma a la labor inspectora en la resolución de los casos de acoso, se suma a la estructura de apoyo de los berritzegunes. De una forma coordinada y sistemática, pues estamos trabajando en dar apoyo y cobertura y asesoramiento a los centros. Además de eso, es de reseñar cómo ya todos los centros públicos de Euskadi tienen ya configurados sus grupos dinamizadores, su bat taldea, bullyingaren aurkako taldeak, que son los encargados de alguna forma de liderar el proceso de resolución de los casos de acoso y de
proponer también medidas que converjan en el desarrollo de la convivencia positiva. Es el gran núcleo de referencia y es el núcleo de referencia que hay que formar constantemente. Queremos que el centro se empodere con esa estructura y al final tenga una capacidad autónoma bastante alta como para poder solventar la resolución de los casos de acoso, tanto en sus niveles de prevención como de intervención directa. Y otro elemento es el de la formación. No solo son formados los grupos dinamizadores, sino que ya a través de las asesorías de Berritze, una inspección y ellos mismos formamos a todo el profesorado. En este momento, la idea es, una vez formados 1.016 profesionales entre los meses de octubre y diciembre, se ha acometido la formación del profesorado en los centros. Estamos ahora mismo, la previsión es, para cuando termine el curso presente, 17-18, llegar a 289 centros. 289 centros de la red pública son los que han planificado en su programa de formación acometer la formación relativa a convivencia a Bizikasi, lo cual nos da un montante de un 64%, mucho más de lo que esperamos en principio. Esperemos que se constaten, puede haber variaciones, no creo que muy significativas, pero esperamos que se constaten a final de curso, en la recogida de datos finales que tengamos. Esto nos plantea que para el siguiente curso quedarían unos 160 centros que en su planificación de formación pues contemplarían todo lo relativo a convivencia e iniciativa Bizikasi en su plan anual de centro. Por lo tanto, esperamos que para el junio, para el final del curso 18-19, prácticamente el total de los centros, del profesor de los centros, hayan recibido esa formación. Esa formación tiene un carácter inicial, tiene un carácter de sensibilización, de concienciación y tendrá que ser acometido en futuros cursos. Este es un trabajo largo, es un trabajo tendido, no es una cuestión solo de expertos, es cuestión de compromiso individual y colectivo por parte del centro, tendido el centro como toda la comunidad educativa. Por lo tanto, ahí vamos a invertir un montón de esfuerzo en esa formación que permita superar las barreras conceptuales y procedimentales, pero también las emocionales y las actitudinales. Y subrayar también que hay dos tipos, digamos, de formación. Hay una formación intensiva, que es la que os he comentado, y otra formación extensiva, aquella que se desarrolla en los berritzegunes zonales a través de los seminarios de zona y que están dirigidas a los coordinadores de los grupos dinamizadores, a los coordinadores del grupo BAT. Además de eso, los propios berritzegunes tienen un responsable de convivencia ya nombrado, que también están siendo formados y coformados. También buscamos el aprendizaje entre iguales, aprendemos de los demás y con los demás, y esa es también una de las plataformas que pretendemos poner en marcha. Eskerrik asko Aitorrek. Bai Aitorrek eta Jose Angel Ayukarrek aipatu duten bezala, gure helburua eskola jazarpenari aurre egitea da. Inspekziotik ikastetxeei lagunduz egunerakotasunean ez bakarrik kasu bak detektatzen denean, eta Bizikasiren bitartez ikastetxeei informazio emanez, formazioa eta lan egiteko tresnak. A través del trabajo de las distintas áreas, inspección y berritzegunes, y por parte de los asesores que especialmente se dedican a impulsar Bizikasi, el objetivo es claro: ayudar a toda la comunidad educativa, ayudar a quienes sufren acoso, pero también a quienes lo provocan. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Eta orain ja zuen galderei geratzen gara, hiruren artean eratzatu dugun. Con respecto a la primera pregunta, a lo de los 86 casos, te voy a decir que tenemos una respuesta no solamente para esos 86 casos, sino para los 443. Dado que siempre que se detecta o se investiga un posible caso de acoso,
al final de la investigación puede suceder que se concluya que ha resultado ser denominado según el concepto que nosotros tenemos de acoso o que no. Pero suponiendo que, digamos, que el centro educativo diga y la inspección corrobore que no era un caso de acoso, lo que está claro es que había habido un sufrimiento que había motivado esa denuncia. Entonces, el seguimiento se hace durante el curso escolar a los 443 casos. Se ponen medidas de vigilancia y se establecen, y estoy hablando de medidas anteriores a Bicicasi porque estamos hablando del curso anterior. Y entonces se establecen medidas especiales de vigilancia y se establecen sesiones de tutoría dedicadas a tratar los temas de los casos que no se han confirmado como acoso. En cambio, en los 86 casos que se han confirmado con acoso, hay distintas cuestiones. Hay una cuestión que es de tipo exclusivamente convivencial, pero a veces también intervienen otro tipo de aspectos. Puede ocurrir que, es decir, cada caso es un mundo. Y entonces puede haber casos en los que los alumnos acosadores, vamos a decir, hayan, y centrándonos en secundaria obligatoria, hayan actuado en contra de lo que está tipificado en el Decreto de Derechos y Deberes de los alumnos. Por lo tanto, se establecen procedimientos de corrección de conducta dirigidos a los acosadores, que a veces esos procedimientos pueden tener finales muy diferentes. A veces los procedimientos correctores de conducta consisten en establecer medidas educativas para que los alumnos realicen. Otras veces pueden ser lo que en otra época podríamos llamar pues más de tipo disciplinario, ¿no? Es decir, bueno, pero que nunca lo hacemos desde un punto de vista disciplinario, sino siempre desde el punto de vista de asegurar la convivencia. Eso puede acabar con que a un alumno, por ejemplo, se le cambie de centro, cosa muy, muy excepcional, o se le cambie de curso, por ejemplo, que puede ser igual más normal. Pero eso es al acosador. O también a la víctima. Es que depende, cada caso es un mundo. Generalmente las familias solicitan que se cambie al acosador, pero es que cada caso hay que estudiarlo y hay momentos en los que se ve que es mucho más efectivo cambiar de curso a la víctima que cambiar de curso al acosador. En cualquier caso, las acciones siempre se hacen en tres campos. Se hace un tratamiento a la víctima. La víctima ha sufrido, pero la víctima también es una persona que se está constituyendo su personalidad, está creciendo y se está constituyendo como víctima. Y por lo tanto necesita primero atenderla, acompañarla a la familia, pero también ayudarla porque probablemente esa persona ha sido víctima porque no tiene los recursos que tienen otras personas de su edad y que es lo que la han constituido como víctima. Y por lo tanto ha habido que dotarla de recursos. Y en ese sentido se hace un trabajo específico, generalmente en contacto con las asesorías del Berritzegune. Y vuelvo a decir que esto es antes de Bicicasi, pero desde luego un trabajo dirigido a los tutores. Hay un segundo trabajo que se hace siempre para el grupo porque somos conscientes de que no podría darse casos de acoso escolar si no hubiese un grupo de espectadores que permitiesen que eso se diese. Si el grupo de espectadores reaccionase al inicio, sabemos que los casos no se producirían mucho menos, por lo tanto, siempre se hace un trabajo en tutoría dirigido al grupo y por fin se hace el trabajo respecto de los acosadores, que es el que te he dicho al principio, ¿no? De todas formas, te voy a decir que de esos 86 casos, en este momento se han reconducido 32, es decir, cuando decimos en la inspección que se ha reconducido 32, que es el 37% de los casos, significa que se han establecido procedimientos en los cuales ha habido solicitud de perdón y ha habido una aceptación por parte de la víctima y digamos que se han tratado como conflictos que finalmente se han resuelto. Hay que pensar que los conflictos son naturales y que en la sociedad hay conflictos y que la agresividad es algo natural y que la escuela está para reconducirlos. En este momento se está haciendo, estamos hablando en el 17-18, se está haciendo el seguimiento de 19 de esos casos. O sea, de los 86, hemos dicho 32 se han reconducido, a 19 se les sigue haciendo el seguimiento hoy, 23 se archivaron porque realmente al final, a pesar de que se habían tomado como casos, se vio que el problema se había resuelto,
pero ya sin esta otra conciliación de las partes, sino que el centro lo había resuelto de otra manera, y hay 12 casos que en este momento estamos a la expectativa. No se está haciendo un seguimiento especial, no se está haciendo un tratamiento especial, pero se está haciendo un seguimiento de vigilancia. O sea que esa es la situación de los 86 casos. Hola. Respondiendo a tu pregunta. José ya ha apuntado, en clave de resolución, queremos dotar de una perspectiva restauradora a todas las situaciones de acoso, porque sean en un contexto, es contextual, y hay que partir de una responsabilidad compartida, donde todos los agentes, pues bueno, cada uno desde sus posibilidades y desde sus responsabilidades va adquiriendo compromisos tanto individuales como colectivos, ¿no? Es decir, todas las acciones se tienen que proponer en clave de cambios que incidan sobre ese contexto y sobre los agentes implicados. Bien, centrándonos en lo que me has preguntado, hay como 3 grandes bloques que ahora estamos utilizando en clave preventiva o que van a dotarnos de esa prevención, ¿no? A nosotros nos gusta hablar de provenir para poder prevenir. Provenir en el sentido de proveer de herramientas, de estrategias, de vías para poder prevenir la violencia, ¿sí? Y uno de los elementos fundamentales para la prevención es la formación. La formación en clave conceptual, en clave procedimental, que nos lleve al cambio de actitud y a la forma de mirar, a la distinta forma de mirar. La formación tanto del profesorado, de las familias, del personal docente, como del propio alumnado, ¿sí? Esa es una de las claves. De esa formación se van a derivar distintos elementos. La sensibilización nos debería dotar de otra mirada que tiene que estar dotada también de un componente técnico. ¿Qué es lo que se les ha dotado a los centros? Se les ha dotado de herramientas. ¿Para qué? Para que esa mirada sea objetivable, para que los chavales y chavalas, los alumnos y las alumnas puedan, a través de unas encuestas ordinariamente acordadas en el tiempo, decirnos cómo se sienten en su aspecto de satisfacción personal, en su percepción de cómo está llevando a cabo su interrelación social, de cómo le va académicamente. Es decir, el uso de autoinformes es uno de los grandes elementos de prevención porque nos permite proactivamente saber qué es lo que está ocurriendo en el grupo. Otro elemento fundamental es, asociado a eso, el del conocimiento. Cuanto más conozcamos a cada alumno y alumna, cuanto más conozcamos al grupo y fundamentalmente cuanto más conozcamos cómo se están estableciendo las relaciones interpersonales en ese grupo, qué calidad convivencial tienen, qué tipo de relaciones son las que están dando, el bullying tendrá muchos menos resquicios por los que entrar. Para poder conocer, tenemos que establecer canales de comunicación seguros, serios y articulados de una forma ordinaria. Uno de ellos, por ejemplo, es la tutoría individualizada. Es decir, esto va a traer cambios, los centros tendrán que ir incorporando cambios en clave organizativa, en clave metodológica y en clave de incorporación de herramientas asociadas a los autoinformes. Otro elemento son, por ejemplo, los heteroinformes. Cuando ya estamos ante una situación que nosotros sospechamos que puede estar ocurriendo algo, pero no somos capaces de detectar, porque la ley del silencio es el gran alimento, es el gran combustible del acoso, lo que pedimos es que la información nos la dé aquellos que más saben del acoso. ¿Quién es? Ellos y ellas mismos, el propio alumnado, ¿no? Entonces, los grupos dinamizadores ya están dotados de todas esas herramientas para poder incorporarlas cuando sea necesario. No es algo que se pueda incorporar indiscriminadamente, tiene sus peculiaridades, algunas tienen un carácter ordinario, otras tienen un carácter extraordinario, otras tienen un carácter de intervención directa. Depende de los grados y niveles de intervención. Nosotros distinguimos 3 niveles de intervención en ese sentido. Otro elemento fundamental y que reside, entendemos que ahí va a residir el éxito, ¿no?, en gran medida de que las situaciones de acoso
no afloren con la virulencia que puedan aflorar, o en caso de que afloren se puedan solventar, resolver y sobre todo restituir la convivencia positiva en ese grupo, es el material curricular que ya está prácticamente diseñado y que se va a presentar en septiembre a todos los centros. A través de ese material curricular vamos a conseguir un doble objetivo: formar al alumnado para, primero, lograr sentirnos todos parte activa del grupo. Segundo, detectar claramente cuáles son las dinámicas de buen trato, derivado de la pedagogía del cuidado. Tercero, detectar cuáles son dinámicas de maltrato y conceptualización del acoso. Cuarto, elementos que nos llevan a través del compromiso individual y colectivo a actuar. Y quinto, trasladarlo eso en clave de transferencia a toda la comunidad educativa. Esos materiales ya están, ahora mismo están ya revisando su revisión de euskera. Es un material que se va a colgar, esperemos que ya para septiembre, desde luego va a estar. Tendrá una versión digital porque la mayoría del material va a través de links, de enlaces, utilización de vídeos, juegos, pero también tendrá un soporte físico para que de alguna forma coja sustancia física en los centros. Ese es un primer objetivo, y el segundo objetivo que se logra a través de estos materiales es la continua formación del propio profesorado. Claro, el profesorado cuando se enfrenta, cuando tiene que gestionar este material, indudablemente, implícitamente, hay una autoformación derivada de ello mismo. ¿Sí? En todo caso, bueno, eso creemos que merece una muy buena presentación y os convocaremos seguramente para septiembre en ese sentido. Beste galderarik. Bueno, pues antes de terminar, lo que sí quería recordar, el teléfono Sukesan, el 116-111 del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, que es para atender a los menores que puedan sufrir casos de acoso, aunque también pueden llamar adultos para pedir orientación o asesoramiento. Entonces, pues bueno, recordarlo simplemente porque nos parece importante. Es que ricasco.